En mi oportunidad pasada, aquí, nosotros estuvimos viendo y estuvimos introduciendo lo que fue este capítulo número 12 de Romanos. Entonces, hablábamos de que íbamos a estar viendo ese capítulo número 12 en cuatro puntos diferentes. La vez pasada solamente tocamos los dos primeros puntos y esta vez vamos a estar tratando los dos últimos. En esos primeros puntos que tratábamos, el primero veíamos cómo se nos exhortaba a través del tema general del capítulo, que es nuestros deberes como creyentes. Se nos hablaba de los deberes generales en ese primer punto, donde se nos exhortaba a que debemos como creyentes presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. La idea que daba en cuanto a esto era que nosotros como creyentes debíamos entregarnos de manera total y completa a nuestro Señor. De igual manera hablaba de que debíamos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y no conformarnos a este siglo, dando a entender que el no conformarse a este siglo es no ajustarse o no acomodarse a las cosas del mundo actual o a las ideas del mundo actual. El segundo punto hablaba sobre debe ser nuestro autoconcepto como creyentes, donde se nos exhortaba a que debemos pensar sobre nosotros mismos con cordura. Cuando habla eso de que debemos pensar con cordura, es con humildad, no teniendo un concepto sobre nosotros más elevado que el que realmente debemos tener. En esa ocasión, mi gran deseo, mi gran anhelo, era que nosotros pudiésemos entender cuáles eran nuestros deberes como creyentes y empezásemos a practicar esos deberes que como cristianos tenemos. Hoy mi propósito y mi deseo no es diferente al de esa ocasión, es incluso mucho más amplio, mucho mejor y mucho más grande. El deseo de que nosotros como cristianos que somos podamos ver cuáles son esos deberes que nosotros tenemos, cuáles debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud, y que apliquemos esto en nuestra vida, que nos esforcemos con mucha entereza y mucha entrega a vivir una vida que en realidad agrade a nuestro Señor. Hoy, bajo la voluntad de Dios, estaremos tratando los últimos dos puntos, que son nuestros deberes como creyentes en cuanto al amor y nuestros deberes como creyentes en torno a nuestra actitud y en torno a nuestro accionar. Para ver el primer punto, quiero leer nuevamente el verso 9 y el verso número 10, que nos dice de la siguiente manera: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Nuestros deberes en cuanto al amor. Es bueno recordar algo importante, y es que el amor no es simplemente una expresión o una pasión de momento o algo que yo digo, no. El amor conlleva acciones, el amor conlleva hechos, y el ejemplo más grande de amor que nosotros podemos ver es el amor de nuestro Dios hacia nosotros, que como bien veremos en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nos amó y demostró con hechos ese amor. También eso lo secunda Romanos 5:8, con más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor tiene hechos, y al recordar esta parte, siempre recuerdo unos estudios que sostuvo nuestro hermano Ernesto acerca del amor, y siempre tenía la siguiente exhortación y la siguiente frase, donde decía: amor sin acción no es amor. Y eso es algo que debe siempre prevalecer en nosotros y tenerlo pendiente siempre. Ahora bien, al saber esto, ¿qué cosas nos exhorta el apóstol Pablo a través de esta carta en cuanto al amor? En primer punto, conforme a nuestros deberes como cristianos, nos dice cuál debe ser esa característica de ese amor que como creyentes debemos tener, y también cómo debemos amar nosotros los creyentes.
Y en la característica que da, dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué quiere decir sin fingimiento? Un amor puro, sincero, sin hipocresía, sin egoísmo. A pesar de que hoy en día eso se ve, de que personas tratan de mostrar un amor, pero un tanto fingido, un tanto hipócrita, que no, en realidad no siente lo que está expresando. Y esa es la exhortación que nos hace el apóstol Pablo a través de este punto, de que nuestro amor de cristianos, de creyentes, debe ser sincero, debe ser puro, no puede expresar hipocresía, no puede expresar falsedad, porque como bien sabemos, a través de las Escrituras hemos visto cómo Dios detesta la falsedad, la hipocresía, esa tibieza espiritual, y esa es la exhortación que nos hace. Amen sin fingimiento, amen sin hipocresía, amen con pureza, amen con sinceridad. Luego de ver cuál es la característica de ese amor del creyente, nos dice cómo nosotros los creyentes debemos amar. Nos dice, con amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros. Nos dice amor fraternal, eso es un amor de hermanos, un amor de familia, un amor que cuando mi hermano está pasando por una situación difícil, yo me preocupo, yo no me siento tan bien, yo trato de ser empático con ese hermano, porque tengo un amor de familia, un amor entre hermanos, un amor cercano, y ese es el amor que como creyentes debemos tener. Hay un ejemplo en las Escrituras de esto mismo, y es en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vayamos allá para ver qué nos dice el apóstol Pablo en esta parte. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, específicamente el verso 9, dice de la siguiente manera: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Aquí vemos cómo nos expresa de que el amor fraternal del cual él les escribía en ese momento, ellos lo conocían y habían conocido de parte de Dios cómo debía ser ese amor de ellos. Y se correlaciona bastante con el capítulo 12, pues en ese capítulo 4 trata de hablarles de cuál es la vida que agrada a Dios. Y aquí refiere eso mismo que vemos como nuestros deberes de creyentes, de cristianos. Debe haber en nosotros un amor fraternal, de hermanos, de familia. El punto de prefiriéndoos los unos a los otros. Cuando habla de preferirnos los unos a los otros es respetarnos, honrarnos los unos a los otros, mostrar apreciación, admiración genuina por nuestros hermanos. Y el amor entre hermanos, entre nosotros debe hacer de esa manera. Que yo a través de mi amor, cuando exprese amor hacia mi hermano, yo pueda demostrar honra hacia él, respeto hacia él, de igualmente pueda demostrar admiración, apreciación hacia ese hermano. Y todas esas cosas se correlacionan con esa característica del amor, que debe ser sin fingimiento. Y al ser sin fingimiento, va a ser un amor fraternal y va a ser un amor donde nos prefiramos los unos a los otros, donde podamos sentir honra, respeto, admiración y apreciación por nuestros hermanos. Y este tercer punto sobre el tema, y el primer punto de la mañana de hoy, debe quedarnos claro. Y para resumirlo de manera más fácil y sencilla, ¿cuál es nuestro deber como creyentes en cuanto al amor? Debemos amar con amor genuino, no fingido. Y debemos demostrar un amor a los hermanos, donde yo muestre honra, respeto y admiración y apreciación hacia mis hermanos. Así que tratemos de que ese amor nos distinga como creyentes y como hijos de Dios que somos. El segundo punto de hoy es el cuarto punto y último de este capítulo 12. Va desde los versos 11 hasta el verso número 21, donde nos dice cuáles son nuestros deberes en cuanto a nuestra actitud y a nuestro accionar. Entonces, en estos versos se van a reflejar características de una vida llena del Espíritu, características
de una vida de un creyente maduro a través de todos estos deberes. Aquí va a tratar deberes como creyentes en cuanto a lo personal, en cuanto a las demás personas y en cuanto a esas personas con las cuales no tienen una muy buena relación con nosotros, y como aquí se veía en el contexto histórico, perseguían a esa comunidad de hermanos y estaban en contra de ellos. Y nos empieza a decir ciertos puntos que vamos a empezar a aplicar y a entender, y dice el verso 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ser diligentes, no perezosos. Cuando hablamos de ser perezoso es ser, como uno bien llama, haragán, flojo, que como que no tiene deseo de hacer las cosas y no tiene deseo de cumplir las cosas del Señor, no presenta un interés por ellas. Y cuando hablamos de diligencia, es ese entusiasmo contrario a la pereza, de querer hacer las cosas, de querer cumplir con las cosas. Y la vida cristiana vale la pena vivirla con diligencia, vale la pena vivirla al máximo, con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro entusiasmo. Y uso lo mismo que veíamos en el verso 1, de que ese es nuestro culto racional, cuando nos hablaba de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando yo explicaba culto racional, ¿qué quiere decir eso? Es que frente a la verdad de todas las cosas que nosotros tenemos en el Señor, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros sin nosotros merecerlo, la actitud lógica es entregarnos a Él. Y de igual manera, la actitud lógica de nosotros como creyentes frente a nuestro Señor es entregarnos a su obra con diligencia, sin pereza, sin poner excusas, sin decir hoy no puedo o no me siento tan bien para hacer tal acción, no, sino que tratemos de poner nuestro esfuerzo, nuestro empeño y todas las cosas que forman parte de nosotros para cumplir esa labor en la obra del Señor. Así que nosotros debemos tomar esa exhortación que se nos hace, a ser diligentes en el trabajo, en la obra del Señor, y de igual manera a no dejar que la pereza sea parte de nosotros como cristianos, pues eso no nos debe distinguir. Dice Proverbios 10:4: la mano del negligente empobrece, mas las manos de los diligentes enriquece, dando a entender de que la pereza nunca ha sido bien vista en la palabra de Dios, mas la diligencia sí se ve con buenos ojos. Seguimos con el punto de fervientes en espíritu. Cuando nos dice fervientes en espíritu, esto es estar ardiendo interiormente para servir al Señor, por el amor del Señor, tener esa pasión, tener ese interés por las cosas del Señor. John MacArthur, en un comentario sobre esta frase, dice y alude lo siguiente: literalmente esta frase significa hervir en el espíritu, tener el calor suficiente para producir la energía adecuada y productiva para el Señor y sus cosas de la manera adecuada. Entonces, ese de ser fervientes en el espíritu, tener ese ánimo, ese calor, esa energía para nosotros poder cumplir la labor que Dios nos ha puesto con todo el esfuerzo y con todo el entusiasmo posible. Así que como creyentes debemos ser fervientes en el espíritu. Nos dice el verso 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Nosotros debemos estar expectantes, alegres, felices siempre por la esperanza que tenemos en nuestro Dios, que no es una esperanza que uno pensaría, como muchas personas la tienen, de decir, bueno, eso es si se da, no sé si se da. No, nosotros tenemos seguridad de esa esperanza que tenemos. Y es una esperanza gloriosa, es una esperanza que nos ayuda a entender de que cuando partamos de este mundo, nosotros sabemos cuál es nuestro fin, y será, por la gracia de Dios, un fin glorioso. Entonces, eso debe producir en nosotros el estar feliz siempre, contento siempre por esa gran esperanza que tenemos en nuestro Dios. Nos dice sufridos en la tribulación.
sufridos en la tribulación, ser pacientes a pesar de las diversas pruebas y situaciones, es uno de nuestros deberes. Es un deber difícil, claro, el mantenerse paciente, mantenerse esperando en el Señor a pesar de las situaciones y a pesar de tantas dificultades que a veces se atraviesa. Pero cuando Pablo le escribía a esa iglesia, ellos estaban en una situación totalmente difícil en cuanto a persecución, pues el cristianismo en ese tiempo, en esa época, no era totalmente bien visto. No es que hoy en día podamos decir que es bien visto del todo, pero la comparación en ese tiempo las cosas eran un tanto más difíciles en cuanto a la persecución física de creyentes. Y a pesar de eso, el Señor les da ese deber, de que ustedes deben ser pacientes en esas situaciones difíciles, esperar en el Señor. Pues cuando usted piensa en esa esperanza que vemos, en la cual debemos estar gozosos, esos sufrimientos, esas cosas, situaciones que usted podría estar pasando, frente a ellos no son nada, frente a todas esas cosas que el Señor nos ha dado y nos promete, no son nada. De igual manera, nos dice ser constantes en la oración, no una oración momentánea o una oración solamente en momentos duros o una oración como empleados de temporada alta o baja, que cuando hay temporada alta necesitamos ciertos tipos pero cuando hay baja todo normal. La oración de nosotros no puede ser así, de que cuando las cosas están difíciles, ahí sí dedico más tiempo al Señor, ahí sí trato de apartar más tiempo para orar. Y cuando las cosas van bien en calma, que ya vuelvo, no. Nosotros debemos ser continuos en la oración, sacar el tiempo de oración con nuestro Señor, sacar ese tiempo de comunión con Él, hablar con nuestro Señor. Y ese es un deber que tenemos, ser constantes, ser continuos en esa oración con el Señor. Así que debemos analizar cómo está nuestra vida de oración. Si es una vida, como decía, de oración por temporada, cuando la cosa está dura ahí, yo oro con más fervorosidad, pero cuando la cosa está normal, bajo mi continuidad. O soy una persona que trato siempre de todos los días tener ese tiempo de calidad de oración con mi Dios. Así que, hermanos, debemos darle la importancia necesaria y la importancia correcta al momento de oración con nuestro Dios y ser continuos, ser constantes en esto. Nos dice el verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Cuando habla de compartir necesidades de los santos, se refiere a compañerismo, a comunión como hermanos. Y eso debe ser una característica de nosotros, que nosotros podamos preocuparnos y ayudar a otros hermanos que pasen por ciertas necesidades. Y ese es un punto un tanto álgido y que debemos tratar de explicarlo lo mejor posible por el contexto cultural en el que nos encontramos y la época en que nos encontramos. El contexto cultural, como bien sabemos, un secreto a voces que nuestra cultura, no denigrando nuestra cultura en lo absoluto, claro que no, sino viendo algunos de sus defectos, es que siempre hemos sabido que como dominicanos a veces, no todos, no gran parte de ellos, cuando le suplimos una necesidad a una persona y se la suplimos un mes, el segundo mes y el tercer mes, si el cuarto mes no se la podemos suplir, muchas veces hay problemas con esa persona y dice, ven acá, pero fulano se olvidó de mí. O sea, nosotros tenemos ese defecto como nación, como cultura general, de que nos acostumbramos a que las personas sean dadivosas con nosotros, y cuando no es así, nos sentimos mal con esa persona, y claro, no es correcto. Y de igual manera está la frase que muchos usan para no suplir necesidades o para no ayudar al otro. No, lo que pasa es que si tú ayudas a una gente y le das el brazo, también te quiere tomar el pie y por ahí se va. Entonces, ¿por qué quiero aclarar ese punto en nuestro contexto cultural y actual de época? Porque a pesar de que eso pase, eso no puede ser una excusa para mí para no ayudar.
Yo no puedo decir, no, es que seguro fulano lo que quiere aprovecharse, o fulano se está vendiendo como que tiene necesidad para aprovecharse, o si yo lo ayudo y un día no puedo, no lo voy a tener de enemigo. O sea, nosotros no podemos poner eso como excusa para no cumplir ese deber. Ahora bien, ¿qué podemos hacer frente a esa situación que sabemos que muchas veces ocurre? Pedir la dirección del Señor en oración de qué hermanos tienen necesidades reales, qué hermanos están pasando por situaciones económicas bien difíciles. Pedirle que el Señor me ilumine, me dirija en cuanto a esto y yo poder ayudar en lo que de mí dependa o en lo que yo pueda a esos hermanos que están pasando por esas necesidades. Pero este deber nosotros no podemos amoldarlo o cambiarlo por la cultura o por la época actual, de decir, no, lo vamos a poner en desuso porque pase esta situación. No, eso es un deber y hay que cumplirlo. No es un deber que va a depender de cómo estén las cosas, no. Nosotros debemos compartir las necesidades de los santos y reconocer que hermanos están en situaciones difíciles en el aspecto económico y yo, en la medida de lo que pueda, poder suplir, poder ayudar a esos hermanos que pasan esta necesidad. Nos habla de hospitalidad de igual manera, cuando nos dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Yo quiero que veamos un ejemplo de hospitalidad en la tercera carta de Juan. Vamos a la tercera carta de Juan, vamos a ver allí desde el verso 5 hasta el verso 8. Tercera epístola de Juan, vamos a ver ahí desde el verso 5 hasta el verso 8. Nos dice así la palabra de Dios. Elogio de la hospitalidad de Gayo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí vemos un gran ejemplo de Gayo, que era una persona hospitalaria, y eso daba muy buen testimonio de él. Y él, a través de esa acción, él agradaba y glorificaba el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos lo importante de cumplir ese deber, lo importante de la hospitalidad de nosotros, lo importante de como hermanos ser hospitalario, que así como vemos el ejemplo de Gayo, así también nosotros podemos glorificar al Señor con esa actitud y agradar a Él, que es nuestro objetivo y nuestra meta principal. Así que, hermanos, no pongamos como excusa las situaciones para no compartir las necesidades de los santos, como bien nos dice, y de igual manera que la hospitalidad sea parte de lo que somos, la hospitalidad sea un deber cumplido en nosotros, porque es una forma y es una de las maneras en la cual honramos el nombre de nuestro Dios y damos también buen testimonio. Volvemos a Romanos capítulo 12, leemos el verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Cuando nos habla de bendecir a quienes nos persiguen, es que no podemos pagar con la misma moneda a nuestros adversarios. Y como decía anteriormente, el contexto histórico donde ellos se encontraban no era fácil cumplir ese deber, pues estaban siendo perseguidos, pero debían cumplirlo. No podían pagar con la misma moneda de la cual ellos estaban recibiendo. Y esto se ajusta a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5. En el verso 44, nos dice de la siguiente manera. En Mateo 5:44, cuando nos habla del amor a nuestros enemigos, y dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es un deber claro, difícil, pero como creyentes nosotros tenemos ese deber de no pagar mal por mal, de no pagar con la misma moneda.
Nos dice el verso 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Eso denota una cualidad y es la empatía. Nosotros debemos ser empáticos como creyentes, debemos ser empáticos como con nuestros hermanos. Yo no puedo que porque yo esté en una situación difícil y mi hermano esté celebrando un logro o le haya ido bien en algo o se siente agradecido con el Señor por ciertas cosas en las cuales él ha tenido éxito, sentirme como, wow, yo en esta necesidad y mira a fulano también que le está yendo. No, eso es egoísmo y es envidia. Yo debo gozarme con el que se está gozando y a pesar de mi situación, olvidarme de mi situación y alegrarme por su bienestar. Y entonces también a lo inverso, llorar con los que lloran. Yo no puedo que mi hermano esté pasando una situación difícil y yo decir, bueno, eso es problema de él, que resuelva, Dios lo ayudará. No, yo debo ser empático y si está en un momento difícil, en un momento de dificultad, debo ser empático con él y preocuparme de igual manera por él. Entonces, la empatía debe ser parte de nosotros como creyentes, debe ser parte de nuestra actitud y nuestro accionar. Así que seamos empáticos con nuestros hermanos y preocupémonos en las situaciones difíciles de esto y también alegremos por el bienestar de estos. Verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando habla de no ser altivos, es no ser arrogantes, no ser orgullosos. Y Dios siempre ha detestado esa actitud. Siempre hemos visto cómo Dios detesta a los que son de corazón altivo, aquellos que son arrogantes, aquellos que son orgullosos. Y eso debe quedar claro. Un creyente no puede ser una persona arrogante, ni una persona orgullosa, ni una persona prepotente. Eso no puede ser característico de nosotros como hijos de Dios. De igual manera, no ser sabios en nuestra propia opinión. Yo no puedo jactarme de tener conocimiento de ciertas cosas y sentirme por encima de algunos hermanos. Ni de igual manera yo pensar que lo que yo creo, la opinión que yo tengo al respecto, esa es la única y esa es la correcta. Muchas veces olvidándome de ver si está ajustada a la palabra de Dios. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. No podemos jactarnos como que mi opinión y esto que yo pienso lo es todo, ya lo demás están por debajo. No. Entonces, esa actitud de arrogancia, esa actitud de orgullo no puede ser parte de nosotros. Nos dice el verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No pagar mal por mal. Aquí se conecta con el verso 14 que veíamos, donde dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Que la idea que quiere dar es que no debemos pagar con la misma moneda. Esa debe ser nuestra actitud frente a aquellos que no nos hacen bien. Pagar de manera inversa. No pagarle, tú me hiciste un mal, yo te devuelvo un mal. No. Eso en el mundo muchas veces luce y lo aplauden. Le dicen, bien, tú no puedes dejar, si una persona te hizo un mal, no puedes quedarte así, tienes que vengarte. No. Eso como creyente no nos puede a nosotros caracterizar. De igual manera nos dice procurar lo bueno delante de todos los hombres. Debemos tener una actitud correcta frente a los demás y sobre todo frente a esos no creyentes. Debemos tener una actitud que ellos puedan ver que estamos agradando y que estamos glorificando el nombre de nuestro Señor. Y en lo que dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Debemos ser entes de paz, no de crear dificultades, conflictos, que nos gusten, que se armen pleitos, que si yo puedo resolverlo mediante un problema, no. Mientras dependa de nosotros, siempre debemos tratar de las cosas se lleven en armonía y se lleven en total paz. Dice el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Como dice el verso 17, como dice el verso 14, vuelve y lo repite en el 19, la venganza y el pagar con la misma moneda no debe ser parte de mi actitud. Así que yo tengo ese deber de no actuar de esa manera. Y nos dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, haciendo lo mismo, pagando de manera inversa. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas son pequeños trozos de carbón o de leña. Entonces, imagínese eso, la comparación que hace, esas ascuas de fuego sobre su cabeza, arde sobre una persona de manera lógica y bien vista. Entonces, ¿cuál es la idea que da? Al yo tratar a una persona que tiene una actitud incorrecta contra mí, yo actuar de manera correcta, la vergüenza que siente esa persona y lo mal que él va a reflexionar cómo ha actuado él, eso va a ser algo que se compara únicamente con eso, con ascuas de fuego sobre su cabeza. Así que esa es la reacción de una persona cuando nosotros tenemos una actitud afable, una actitud de creyentes frente a él. Esa va a ser la actitud, sentir vergüenza, sentir que lo ha hecho mal, sentir que no ha hecho lo correcto. Así que nuestra actitud siempre debe ser esa, no a la venganza, no a pagar con la misma moneda, sino tener una actitud como el Señor bien nos manda. Y aquí en este punto no es que apoyemos lo mal hecho o las cosas que están incorrectas, no. Lo malo la Biblia lo condena, lo malo nosotros debemos decir, eso no está bien hecho, condenar las cosas que no se hacen bien. Pero debemos tener cuidado de que la venganza, del querer pagar mal por mal, no sean una actitud imperante en nosotros. Termina el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo incorrecto no puede dominar nuestras vidas, sino que las actitudes y acciones que agraden a Dios son las que deben primar siempre en nosotros y con esto vencer lo malo. Este último punto nos deja una tarea larga y una tarea ardua de como creyentes cuál debe ser nuestro comportamiento, cuál debe ser nuestra actitud y cuál debe ser nuestro accionar. Así que la venganza, pagar mal por mal, el odio a nuestros enemigos, la altivez, el ser sabio en nuestra propia opinión, esa no puede ser la actitud de un creyente. Entonces debemos examinarnos si esa está siendo nuestra actitud. De igual manera, el espíritu ferviente, el ser diligente, el estar siempre gozoso en la esperanza que tenemos, el ser generosos, el ser empáticos, el ser constantes en nuestra vida de oración, esa sí debe ser nuestra actitud como cristianos. Y también debemos autoanalizarnos si está esa siendo nuestra actitud como creyentes. Así que esas son las cosas que nos va a distinguir como verdaderos hijos y genuinos hijos de nuestro Dios. Hoy hemos estudiado los versos del 9 al 21 y hemos visto ya esos dos últimos puntos de ese capítulo número 12 y tratando el tema de nuestros deberes como cristianos. Entonces, ya aquí desde el verso 1 hasta el verso 21 tenemos una explicación completa, detallada, amplia y clara de cuál debe ser nuestro comportamiento y cuáles son nuestros deberes a cumplir. El incumplimiento de deberes siempre ha traído problemas. Vemos el caso del pueblo de Israel, de por no cumplir los deberes puestos por el Señor, tuvieron un fin terrible, tuvieron catástrofe, pasaron por muchas dificultades. De igual manera lo vemos hoy en día en nuestro país. Por el ciudadano no cumplir sus deberes y las autoridades mucho menos, ya ustedes ven que no estamos en el bienestar económico, social, en el cual quisiésemos. Entonces vemos que cuando nosotros no cumplimos nuestros deberes, las cosas no van bien. Así que, queridos hermanos y que están presentes, tomemos el ejemplo de Cristo, de cómo Él se entregó de manera plena, de cómo Él obedeció en todo al Padre y no escatimó nada
tomemos ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de obediencia total, de entrega por su Padre. Y también nosotros tratemos de replicar esto, de que glorifiquemos la vida, el nombre del Señor con nuestra vida, y que podamos dar honra a su nombre siempre. Y a los amigos que nos escuchan, tú tienes un deber como tiene todo ser humano, y es ponerte a cuentas con el Señor. El no cumplir ese deber te puede traer una consecuencia terrible, que es la condenación y perdición eterna. Así que cumple tu deber en este día, que es venir delante del Señor, reconocer que eres pecador, aceptar y reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador de tu vida, y entregarte a Él. Así que trata de cumplir ese deber que cada ser humano tiene. Así que, hermanos, nos queda muchos deberes a cumplir, nos queda una ardua tarea, así que enfoquémonos y esforcemos por agradar a Dios con lo que somos y agradar al Señor con nuestras vidas.